se cita ya con nosotros para poder enterarse un poco de las informaciones que vamos a compartir y sobre todo de esta entrevista de fondo que vamos a sostener más adelante con la profesora Nelly Villanueva Figueroa en el tema de lo que ha sucedido luego del sismo y también comentar un poco lo que fue esa tragedia. Bien, vamos a nuestro primer segmento. Recordando la tragedia de 1970, esta semana que viene, precisamente el miércoles 31 de mayo, recordamos el sismo de mayor magnitud que se haya registrado en el Perú. 7,9 de la escala sismológica que provocara la destrucción de la mayoría de las poblaciones del Callejón de Huaylas y un alud que arrasó todo a su paso, sepultando a la ciudad de Yungay por completo, con aproximadamente 20.000 habitantes. Fue el domingo 31 de mayo a las 3:23 de la tarde en la ciudad de Huaraz, gran parte del norte peruano. La tierra comenzó a moverse cada vez con más potencia, al grado que impedía que las personas se mantuvieran de pie. La fuerza del sismo fue tal que pronto las construcciones de aquel entonces comenzaron a colapsar. Las calles comenzaron a agrietarse, los servicios básicos colapsaron casi de inmediato. El epicentro se ubicó a 50 kilómetros al frente de la costa de Ancash, entre Casma y Chimbote, e hipocentro a 24 kilómetros de profundidad. Fue sentido en 1.300 kilómetros a lo largo del litoral, desde Nazca a Guayaquil, y 300 kilómetros al este, tierra adentro, en un área de aproximadamente 350.000 kilómetros cuadrados. Fue seguido de un aluvión en el Callejón de Huaylas. Ambos eventos causaron el deceso de más de 65.000 personas y heridas a otras 160.000, siendo catalogado como el terremoto más mortífero del siglo en el continente americano. El terremoto de 1970 es uno de los más grandes desastres naturales que se haya documentado en la historia peruana. Naturalmente, todos nos preguntamos si puede presentarse un terremoto de igual magnitud o de repente superior. Nuestro país se ubica en el cinturón de fuego del Pacífico, la zona con mayor sismicidad en el mundo, donde cada año se registran miles de sismos de diversas magnitudes. Sin embargo, no se tiene registro geológico documental que indique que en Perú pueda esperarse un megasismo similar al de Ancash. Esto no quiere decir que no ocurrirán sismos fuertes en esta región del mundo. La dimensión mundial de la tragedia no pudo quedar fuera de México 70. 2 días después, el fútbol devolvió un poco de alegría al país. La selección peruana ganó 3-2 a Bulgaria en un vibrante partido donde nuestro combinado logró remontar el marcador, adverso hasta esos instantes que venía perdiendo por 2-0. Con goles de Alberto Gallardo y Chumpitaz y Teófilo el Nene Cubillas, la selección peruana salió al campo de juego con cintillos negros, en memoria de las víctimas de la reciente tragedia. A raíz del sismo se creó CRIRSA, un organismo gubernamental que centralizó las acciones de reconstrucción. 2 años después, en 1972, se crearía el Instituto Nacional de Defensa Civil, denominado actualmente INDECI, y ahí se inició la cultura de prevención de sismos en nuestro país. Paulatinamente, la población ha tomado conciencia durante estos 50 años que, como parte del cinturón de fuego del Pacífico, nuestro país debe de estar preparado para contingencias de esta naturaleza. El 31 de mayo del 70 no podemos dejar de olvidarlo. Hoy, a 53 años de este fatídico incidente, podemos ver que la consternación con que uno contempla los fenómenos naturales que se transforman en desastre, la tristeza extrañada que sabe que aunque personifiquemos y definamos su terrible expresividad, como la ira de la tierra o la furia del viento o el mar, no sienten nada. Son pulsaciones de fuerza brutal que tienen explicaciones geológicas y meteorológicas claras, ajenas al sufrimiento de los que los padecen. Esa precisión de los científicos e ingenieros en la que nos tiene que ayudar a reconstruir el rastro que dejan. Sabemos cómo ocurren, conocemos la magnitud y los niveles de esas fuerzas que literalmente nos golpean por tierra, mar y aire.
Por eso, siempre debemos estar preparados para afrontar los designios de la naturaleza. Gloria en el cielo a nuestros caídos y paz en la tierra a quienes han sabido sobrellevar esta tragedia. Esto, desde luego, amable televidente, es nuestro punto de vista. ¿Y usted qué opina? Así es, y bueno, más adelante estaremos tratando mucho más a fondo el tema del sismo. Vamos a continuar con el siguiente segmento. Ustedes nos informan y nosotros opinamos. La Organización Civil Propuesta Ciudadana dio a conocer astronómica cifra de recursos transferidos a la región Ancash en los últimos 19 años. El pasado 19 de mayo asistimos al Auditorium de Telemática de la Universidad Nacional de Ancash Santiago Antúnez de Mayolo, convocados por el Grupo Propuesta Ciudadana, quienes dieron a conocer los recursos obtenidos desde el 2004 al 2022 por el concepto de canon minero, el mismo que asciende a la astronómica cifra de 18.000 millones de soles. La exposición estuvo a cargo de la economista Aida Moreno Arteaga, integrante de este colectivo de la sociedad civil. El panel estuvo conformado por Hugo Salazar Rincón, coordinador de la Mesa de Concentración de Lucha contra la Pobreza, Dante Cruz Quiñones, director de comercio encargado o responsable de comercio exterior por el gobierno regional de Ancash, Ladislao Cruz Villachica, en representación justamente de la Municipalidad Distrital de Independencia, Elena Ríos Ortiz, presidenta de la Cámara de Comercio, y en representación del sector privado, así como el doctor John Tarazona Jiménez, coordinador del Grupo de Investigación de Políticas Públicas y Sociales de la UNASAM, en representación de la academia. Al evento asistieron pocas personas, donde se notó la ausencia de consejeros y regidores que son los llamados a conocer de estas cifras y acentuar su acción fiscalizadora. De la misma manera, fue notoria la ausencia de los frentes de defensa y de las organizaciones de la sociedad civil, como los colegios profesionales, con la única excepción del Colegio de Profesionales en Administración. Como se ve, este es el compromiso que nuestras organizaciones le brindan a nuestra ciudad y a nuestra región. Si por favor en el control podríamos también participar poniendo un poco sobre los cuadros estadísticos de lo que es el canon y este tema que hemos tratado, nos ayudaría un montón. Representantes de las municipalidades señalaron también el escaso reflejo de inversiones que es producto de la burocratización del Estado, toda vez que por la corrupción de los últimos años hoy se hace difícil materializar un proyecto de inversión por el tiempo que se demora en los trámites en las instancias nacionales. Dijo, debe insistirse en la descentralización de las certificaciones necesarias para iniciar un proyecto de inversión pública. Sin embargo, debemos recordar a nuestros alcaldes y gobernadores que tienen capacidad propositiva de leyes que modifiquen o obstaculicen la gestión, propuesta ni requerimientos que no se oyen hasta ahora. Transferencias por canon minero no se visualizan en obras concretas. Como se ha manifestado en los últimos 19 años, se han transferido 18.000 millones de soles, de los cuales por los saldos presupuestales al 31 de diciembre del 2022 deben haberse ejecutado aproximadamente unos 15.500 millones, que a la población no percibe en obras concretas, quedando en caja algo más de 2.500 millones que se suman al presupuesto del 2023, que al final, por los mejores precios de los minerales, estaríamos redondeando el presente año con 7.000 millones de soles. Dinero suficiente para salir de este estado de aletargamiento que se percibe en la región Ancash, aletargamiento por la inequidad en la distribución y la ineptitud de gobernantes y funcionarios locales y regionales en la propuesta y ejecución de proyectos integradores de desarrollo, por la acentuada corrupción en los gobiernos locales y el propio gobierno regional. No menos de 1.500 millones de soles fueron a parar a la billetera de los funcionarios de turno, quienes se han convertido en los nuevos ricos de los pueblos de Ancash. Dinero suficiente para comprar voluntades y construir clubes electorales para cada contienda. El economista Richard Moreno plantea que porcentaje del canon minero y regalías pasen a formar una cuenta de recursos financieros estratégicos. Destacado economista egresado de la UNASAM y con experiencia en el desarrollo regional,
propone que gobiernos regionales deben aperturar cuenta intangible en la que se deposite un porcentaje de las transferencias anuales del canon a fin de asegurar el desarrollo futuro de nuestra región, teniendo en cuenta que estos fondos se agotan, tal como se percibe en municipalidades como la de Jangas, por ejemplo, que antes recibía ingentes cantidades presupuestales y hoy solo le alcanza migajas. Sostiene Richard Moreno que en estos recursos se constituyen en financieros porque son prácticamente los únicos recursos a futuro los que permitirán a los gobiernos locales y gobiernos regionales ejecutar importantes proyectos en su territorio y se constituirán en el sostén del proceso de descentralización. Estos recursos son estratégicos, ha señalado, porque estos recursos se acaban y deben de ser utilizados con extremo cuidado, asegurando los recursos no gastados para apalancar con el propio Estado o con la cooperación técnica internacional grandes proyectos integradores donde se asegure la calidad de las obras, mejorando así su impacto distributivo con equidad en todas nuestras poblaciones. El 25 de mayo hemos celebrado el Día de la Educación Inicial, conmemorando a las ilustres educadoras Victoria y Emilia Barcia Bonifati, quienes en 1931 fundaron y dirigieron el primer jardín de infantes en nuestro país y atendían a niños de 4 y 5 años de edad, teniendo como lema todo por amor, nada por la fuerza. El pasado 25 de mayo, todas las instituciones educativas de este nivel relevaron la importancia de la educación inicial en el país. Como sabemos, las experiencias que vive un niño tanto en el ámbito familiar y en otros entornos como la escuela son fundamentales. En este sentido, la educación inicial tiene un rol importante en la construcción de ciertas habilidades cognitivas y sociales, donde el desarrollo del cerebro depende no solo de la nutrición adecuada, sino también de las oportunidades a las que esté expuesto el niño, donde el estímulo cognitivo y emocional, el cariño y la seguridad del ambiente es responsabilidad de las familias, pero también de los estados, en este caso de las maestras de educación inicial. Para el desarrollo de estos procesos es importante el rol del docente, en el lazo que ellos saben construir con los niños, brindándoles contención y haciendo que se sientan seguros y tranquilos. Estos procesos se producen lentamente, desde la infancia hasta la adolescencia tardía, donde existen diferentes actividades como el juego imaginativo, el juego reglado y la actividad física, que ayudan a promoverlos. Por ello, la educación inicial posibilita que cada niño promueva sus potencialidades para vivir con felicidad y convertirse en un adulto pleno, lo que hace que cobre vital importancia la labor del docente de educación inicial, porque en esta etapa los menores obtienen amplias habilidades cognitivas de lenguaje, interpersonal, socioemocional y desarrollo físico. Va nuestro saludo entonces a cada una de las maestras del nivel de educación inicial, forjadoras de niños, justamente con el aprestamiento y la estimulación que son tan importantes para su desarrollo personal. Contraloría advierte deficiencias en el expediente técnico de construcción del nuevo colegio Santa Rosa de Viterbo. Es nuestro compromiso, dentro de los objetivos que persigue este programa, de resaltar aquellas informaciones que coadyuvan a vislumbrar los cambios de actitud de nuestros funcionarios. Y habiendo leído a plenitud el informe de la Contraloría, suscribimos plenamente lo señalado por la colega Jenny Castro en su informe respecto al Colegio Santa Rosa de Viterbo. Según el informe número 11211-2023, CG/GRAN-SCC, que evalúa el expediente técnico aprobado por el Gobierno Regional de Ancash, presenta errores en el cálculo del valor referencial, lo que podría resultar en sobrecostos de aproximadamente 4.321.243 nuevos soles. Estas deficiencias podrían dar lugar al uso inapropiado de los recursos públicos hasta dicho monto. El documento detalla que se han identificado varias irregularidades en el expediente. En primer lugar, se encontró que se presupuestó el flete terrestre desde Lima hasta Huaraz para el acero corrugado, a pesar de que su cotización contempla la entrega en la ciudad de Huaraz. Esto podría generar un sobrecosto, escúchalo bien, de 457.757 nuevos soles. Además, se evidencia una falta de acuerdos entre el proyectista, el evaluador
y la institución educativa en relación al desmontaje de los ambientes. Durante una inspección realizada a la institución educativa Santa Rosa de Viterbo, se constató que los padres de familia se encargarían del desmontaje y posterior venta de puertas, ventanas, techos, instalaciones eléctricas y sanitarios, entre otros. Sin embargo, no se encontró un compromiso formal entre los representantes de la institución educativa y la entidad. Esta situación generaría un sobrecosto de más de 91.000 nuevos soles. Otra deficiencia resaltada en el informe es el sobredimensionamiento de la cantidad de hormigón considerado en los costos unitarios de diversas partidas, como cimientos, corridos, concreto en sobrecimiento y falsa zapata. Esto podría ocasionar sobrecostos en la obra y perjudicar la entidad. El informe también señala que el expediente técnico carece de información y documentación conforme al Reglamento Nacional de Edificaciones, presentando inconsistencias internas. Estas deficiencias podrían resultar en atrasos y dificultades durante la ejecución de la obra. Ante esta situación se hace necesario que el titular de la entidad tome conocimiento del informe y adopte las acciones preventivas y correctivas que correspondan. Estas medidas son indispensables para asegurar la continuidad del proceso y el logro de los objetivos establecidos en el expediente técnico. La gestión institucional debe velar por el adecuado uso de los recursos públicos y garantizar la transparencia en los proyectos de mejoramiento educativo. Bien, y concluimos señalando que la elaboración de este expediente técnico, según lo que señala la Contraloría, ha costado más de 1.200.000 nuevos soles, un montón de dinero para que tenga un montón de deficiencias. Pero algo más curioso, también pagan a un evaluador la suma aproximadamente de 350.000 nuevos soles. Bien. Nuestra última nota, algo importante para recordar la tierra. El 26 de mayo es aniversario de la batalla del Alto de la Alianza, triunfo moral del Perú. No hay honor solo en el triunfo, sino en la derrota, cuando se ha defendido la integridad y la dignidad de la patria. El 14 de febrero de 1879, el coronel Emilio Sotomayor, con una tropa de 200 hombres, ocupa Antofagasta. Bolivia había declarado la guerra a Chile el día 1 de marzo de 1879. Perú, que había tratado de aparecer como mediador en el conflicto chileno-boliviano, interviene haciendo pública la existencia del Tratado Secreto de 1873. Chile declaró la guerra a los aliados Perú y Bolivia el 5 de abril de 1879. Argentina se mantuvo al margen del conflicto, pero aprovechó la ocasión para iniciar una agresiva campaña de expansión territorial. La guerra en el mar se inició más al norte. El 21 de mayo de 1879 se libró el combate naval de Iquique. En el conflicto, el monitor peruano Huáscar hundió a la coberta chilena Esmeralda y Perú perdió el buque Independencia, que encalló y se rindió en Punta Gruesa bajo el fuego de la Covadonga. Después de esta batalla, el Huáscar comenzó su travesía por las costas del norte para buscar naves chilenas y bloquear puertos. Siguió así a la Covadonga, pero esta logró escapar. El 8 de octubre de ese año se produce el combate de Angamos, en el que nuestro almirante Miguel Grau y el Huáscar es tomado por la flota chilena. Al iniciarse la campaña terrestre, el ejército peruano logra contener al invasor y se cubre la gloria al derrotar a quienes habían incursionado en territorio peruano en Tarapacá el 27 de noviembre de 1879. La victoria duró poco, el ejército había quedado diezmado y Chile avanza hacia Tacna. El objetivo fue tomar el puerto de Arica, que era el puerto peruano después del Callao, el más importante en el Pacífico Sur. La batalla del Alto de la Alianza o batalla de Tacna fue una acción bélica que se desarrolló el 26 de mayo de 1880. En el marco de la Guerra del Pacífico, siendo una de las acciones militares más grandes de la campaña de Tacna y Arica. Se enfrentaron los ejércitos aliados de Perú y Bolivia, ambos dirigidos por el general boliviano Narciso Campero, contra el ejército de Chile comandado por el general Manuel Baquedano, quien luego de casi una hora de combate resultó victorioso por la inferioridad de condiciones de números y armamento del ejército aliado. Como resultado de la batalla, Bolivia se retiró militarmente de la guerra, lo cual continuaría solo entre las fuerzas de Chile y Perú. Desde esa fecha se inicia el cautiverio para Tacna, que duró cerca de 50 años. Los peruanos demostraron valentía y patriotismo.
Los heridos que no pudieron ser trasladados fueron ultimados. Decenas de cadáveres se hallaron entre el destrozado desorden de las ambulancias. Preguntando a los soldados chilenos dónde dejaron a nuestros heridos, contestaron: ya no tenemos heridos, ya no encontrarán a ninguno, tenemos orden de matar a todos. ¿Qué honor puede haber en una victoria cuyo único fin fue la agresión artera para usurpar los bienes ajenos? 26 de mayo, aniversario de la batalla del Alto de la Alianza, triunfo moral del Perú. No hay honor solo en el triunfo, sino en la derrota, cuando se ha defendido la integridad y dignidad de la patria. Bien, tenemos un video antes de ingresar a nuestra entrevista respecto a lo que fue el terremoto del 31 de mayo. Y además recordarles que hoy vamos a dialogar con la maestra Nelly Villanueva Figueroa, periodista a la vez, de igual manera integrante de diversas organizaciones de la sociedad civil y sociedad cultural, ¿no? Escritora. De manera que tenemos bastante que conversar con Nelly. Pero antes veamos este video. Terremoto en Yungay. El 31 de mayo de 1970, Ancash vivió una de las peores tragedias de su historia. Mientras se inauguraba el Mundial de México 70, eran las 3:23 de la tarde y los pobladores de Yungay, Huaraz, disfrutaban el evento deportivo cuando de pronto un terremoto de magnitud de 7.8 sacudió la tierra. Bastaron 45 segundos para que Huaraz quedara totalmente destruida, las casas se desplomaron y miles de personas murieron dentro de sus viviendas o intentando huir. El siniestro natural murieron cerca de 70.000 peruanos, hubo más de 20.000 desaparecidos y 140.000 acanchinos heridos. Los pobladores pensaron que estaban viviendo el fin del mundo porque el día se volvió oscuro por la polvadera que cubrió la ciudad y alcanzó miles de metros de altura, impidiendo así el aterrizaje de los aviones que traían ayuda. En tanto, la provincia de Yungay fue sepultada en lodo por el avión causado por un bloque de hielo que se desprendió de Huascarán. Del municipio de Rancajirca no quedó rastro alguno. Vimos que bajaba una nube negra desde Huascarán y se acercaba a la ciudad, narró Javier León, uno de los sobrevivientes. De Yungay solo quedaban las copas de las palmeras de la plaza de armas. 20.000 almas habían quedado bajo el lodo. Alfonso Carranza de la Torre, otro sobreviviente, recuerda que el terremoto lo cogió solo en el cine Huaraz, con apenas 9 años de edad. Se escuchó un fuerte ruido, no sabíamos de qué, pero de pronto se empezó a mover la tierra, tanto que no podíamos caminar, recordó. Hoy 31 de mayo se cumplen 53 años de esa tragedia, que enlutó al país y que nunca acabará de contarse. Ahora solo queda estar prevenidos ante otro desastre en nombre de los miles de peruanos fallecidos a causa de este lamentable hecho. Para el programa Conversando con el Pueblo, reportó Cindy Mora Gómez. Bien, ahora sí, como lo habíamos anunciado, vamos a desarrollar el siguiente segmento, que es una entrevista mucho más a fondo para tratar el tema sobre el sismo. Huaraz, la capital de Ancash, parecía en ese entonces una ciudad bombardeada. Sus casas, hechas de gruesos adobes y techos cubiertos de tejas, no resistieron al movimiento sísmico. En general, los barrios de La Soledad, San Francisco, Huarupampa y Belén han sido seriamente dañados. Más del 90% fueron afectados, mientras que en los barrios de Centenario y Patay los daños llegaron a un 70%. Fue el sismo más destructor de la historia del Perú, no solo por la magnitud, sino también por la cantidad de pérdidas humanas, y dado una extensa área de aproximadamente 450 kilómetros de longitud y 200 kilómetros de ancho de la costa y la sierra peruana. El sismo del 70, un tema que en verdad lo recordamos año a año. Esta vez ya cumplimos este 31, 53 años, y por eso hemos invitado a la profesora Nelly Villanueva Figueroa, docente, periodista y escritora, para conversar con ella sobre lo que ha sido esta hecatombe que vivieron, que seguramente usted también vivió aquí en Huaraz, y sería bueno empezar contándonos un poco también de su testimonio. Buenos días y bienvenida. Muy buenos días, es un gusto compartir con ustedes, que hacen un periodismo edificante, ¿no? Y de mucho positivismo para
levantar los ánimos de nuestra población. Efectivamente, yo soy una sobreviviente de 1970. Para esa época me iniciaba en la carrera docente, muy joven todavía. Ahora hemos pasado a esta etapa y por lo cual no podemos colaborar como antes al 100%, ¿no? Pero de todas maneras estamos aptos para sobre todo apoyar a la juventud, porque es a la juventud que le corresponde continuar con el destino de nuestra ciudad y de nuestro departamento, ¿no? A la juventud hay que armarle, por cierto, no con armas bélicas, usted se ha referido a nuestra tragedia de la Guerra del Pacífico, sino armarles con las armas del conocimiento. Es lo único que va a hacer posible retomar pues el desarrollo de nuestra ciudad y de nuestro departamento, primigeniamente llamado Huaylas, ¿no? Y arbitrariamente cambiado por el nombre de Ancash. Quisiera decir en primer lugar que después del terremoto del 70, lo que valoramos más pues es la vida, ¿no? La vida que continúa hasta ahora. En la primera etapa nuestro primer objetivo fue la supervivencia, ¿no? En las condiciones en que estábamos, sin luz, sin agua, sin muchos servicios, pero hemos logrado dar ejemplo de resistencia, no solamente a nivel local, sino a nivel mundial, ¿no? Nos hemos sobrepuesto a la tragedia, nos hemos sobrepuesto a la dolorosa pérdida de familiares, de amigos, ¿no? Y estamos acá, ¿no? Para todavía poder hablar de esta tragedia, pero ya no con un sentido fatalista, sino con el optimismo, con la esperanza de que nuestros jóvenes puedan continuar con la vida, ¿no? Esa sería la primera Nos cosa, hemos ¿no? levantado, profesora, como usted dice, cual ave fénix, ¿no? Ajá. De una hecatombe tan terrible que nos tocó vivir, pero sin embargo también hemos podido observar después del 70 el tema de que los huaracinos netos también salieron de la ciudad, salieron a otros lugares y hemos sido más bien de alguna forma abarrotados hasta cierto punto por pobladores no solo de Huaraz, sino ya de otros lugares de la región Ancash y de otras regiones de nuestro país. Esto hasta cierto punto es bueno, es malo, hablando un poco del tema de identidad, ¿no? Bueno, efectivamente, ese terremoto dio lugar a la creación de instituciones, por ejemplo, como ya ustedes han nombrado, CRIRSA, que fue la Comisión de Rehabilitación y Reconstrucción de la Zona Afectada, pero que tuvo la oportunidad de diseñar una nueva ciudad, pero no solamente con los parámetros modernos, sino en conjunción con nuestra idiosincrasia, con la experiencia del hombre milenario del Arme, ¿no? Ellos, por ejemplo, no construían en la zona sagrada, en los llanos, ¿no? Sino en las alturas, porque sabían del peligro de los aluviones, ¿no? Hay que recordar el mito de los Huaris, que habla del primer Pachacútec, ¿no? Cuando hubo el terremoto y se formaron las dos cordilleras, ¿no? Entonces el suelo dejó de ser plano, sino fue accidentado. Y luego de muchos años, nuevamente otra tragedia de los aluviones, de los huaicos, frente a los cuales los hombres tenían que habitar las partes altas, no las partes bajas. Esa lección no hemos aprendido, ¿no? Los españoles vinieron y a la manera europea obligaron con la reducción, ¿no? De habitar la zona sagrada inclusive, ¿no? Porque la zona de Huaraz, la actual la Plaza de Armas, por ejemplo, es un lugar sagrado porque confluyen los tres mundos, ¿no? El agua de los tres mundos, ¿no? Las lluvias del Urimpacha, el encuentro de las aguas de los ríos del Caipacha y los manantiales del Ujupacha. Eso no se tuvo en cuenta, ¿no? Y ellos ordenaron la refundación, la reducción, mejor, ¿no? De nuestra ciudad, de acuerdo a sus intereses, ¿no? Querían tener más facilidades para las contribuciones y estar en lugares más cercanos a los ríos. Ese era su objetivo, ¿no? Y bueno, pues esta institución CRIRSA hizo los primeros intentos de reconstrucción, como digo, no acorde a nuestra idiosincrasia, ¿no?
Posteriormente se formó la ORDESA, el organismo de reconstrucción, el organismo de desarrollo de la zona afectada, ¿no? Que no nos han traído pues muy buenas consecuencias, ¿no? Pero también hay como cosas positivas. Se creó el sistema de defensa civil, como lo has dicho Pilar, que actualmente es el INDECI, ¿no? Que da oportunidad a que podamos responder de manera inmediata y eficaz ante cualquier desastre, pero generalmente esto no se cumple, ¿no? Es grato recordar un poco el pasado para proyectarnos luego al futuro y lo que ha sido este caminar de 53 años. Yo he conocido Huaraz tan solo por fotografía y un poco por la lectura. Sí. Huaraz era un pueblo pequeño en la Sierra Norte peruana y en todas las serranías del país, no más allá de 30 a 35 mil habitantes. Su caminar en la historia era muy lento probablemente por los antepasados que se ha tenido, en relación, por ejemplo, a otras localidades como Tarma, como Huancayo, por ejemplo, que sí tenía un avance mucho más acelerado. Yo recuerdo que antes del 70 no había, la televisión no llegaba todavía a Huaraz. Había 2 periódicos que se recuerda, y lo que he leído, La Hora, del señor Fortunato Flores, y el diario El Departamento, que eran los medios que, ¿cómo se llama?, difundían las notas acá, y era una gente que leía bastante. En radios se habla muy poco, más se habla de nuestro amigo Eugenio Mondragón, que perifoneaba en las calles, ¿no? Y el amigo Rolando Tarazona Soto también, que habían instalado un sistema de altoparlantes, y se empezaba a difundir un poco de noticias, música, y para alegrar a la gente. Ese era el Huaraz antiguo antes del sismo. Sí, pero que motivaba la amistad, ¿no? Se reunían en la plaza, ¿no? Sí. Sus calles eran estrechas y justamente a eso adjudicaron como uno de los factores del desastre, ¿no? La pérdida de vidas. Pero de acuerdo a nuestro estudioso Leandro Rodríguez, él dice que las calles estrechas obedecen a que en Huaraz hay mucho viento, ¿no? Entonces, esa estrechez ayuda pues a contener el viento. Incluso recomienda que se construya todavía con adobe, ¿no? Eso efectivamente quería decir, ¿no? También adjudican al uso de materiales, ¿no? Que en este caso era el adobes gruesos, pero él recomienda el uso de adobes mejorados, ¿no? Él pues es director de, ¿cómo se llama esta institución? CERESIS, o sea, el Centro Regional de Sismología para América del Sur. Y ha tenido mucho éxito presentando proyectos en 5 países, ¿no? Y acá en Olleros, muestra, ¿no? ha mandado a hacer la construcción de viviendas antisísmicas, ¿no? Entonces, de acuerdo a estos estudiosos, no solamente fueron esos factores que ocasionaron la mortalidad, ¿no? Sino la capa de agua, ¿no? La capa, la freática, que está cerca de la superficie, ¿no? Eso es lo que realmente motivó. Y la ubicación de las viviendas en sitios no apropiados en el lecho de los aluviones, en el cauce de los ríos, ¿no? En muchas de las casas en la ciudad había los puquiales, ¿no? Claro, y hasta ahora esa lección no se ha aprendido, ¿no? Las municipalidades no han tenido el poder, no han tenido la autoridad para impedir la construcción en esos sitios peligrosos, ¿no? Mucho más, profesora Nelly, perdón que le corte. Aquí también, de acuerdo al informe de CRIRSA, donde nuestro paisano, que en paz descanse, el ingeniero Benjamín Morales Arnao, en noviembre del 70, justamente señala, informe, ¿no? Y con su informe señala de la inseguridad que se debía a la inestabilidad a los glaciares y la situación de las lagunas cerradas por diques morrénicos. Cualquiera de estos factores redunda en la inseguridad de las poblaciones asentadas en el barrio del río Santa y en las cuencas trasandinas, así como en su estructura urbana, vial, energética y agrícola. Y más adelante todavía dice, en el informe, recomienda la reubicación de ciudades en Huanchac, efectivamente, que no se ha hecho, que no se ha tomado en cuenta, ¿no? Entonces, efectivamente, a veces la población es reacia a los cambios, ¿no?
porque no tiene la información necesaria, ¿no? Y las autoridades también, ¿no? En esa época pues no se aceptó la reubicación, que era lo más recomendado. La única ciudad que fue reubicada fue Yungay. Ya por fuerza, ¿no? Tenía que ser reubicada. Lo peor ahí, profesora, fue que lamentablemente los pobladores que perdieron sus viviendas decidieron volver a construir en ese mismo lugar. Así es. Hay también un factor para que la población no aceptara esta reubicación, fue que el gobierno, mediante los militares que estaban acá, expropiaron los terrenos. O sea, nosotros perdimos nuestros títulos de propiedad, ya no éramos dueños de nada, sí, ¿no? Y para las viviendas teníamos que pagar. Es cosa insólita que ha ocurrido acá, ¿no? No se nos dio bonos ni nada, ¿no? Era entregar dinero contante y sonante, ¿no? Había que pagar un derecho de inscripción, ¿no? De inicio, y luego los pagos mensuales, ¿no? Eso fue y también como los guaracinos estábamos acostumbrados a tener pues casas amplias, ¿no? Amplias, con todas las comunidades, ¿no? Y con la lotización pues ya se nos entregaba... A las justas llegaba a 200 metros cuadrados, ¿no? Dimensiones muy pequeñas, ¿no? Sí, eso fue lo que también obligó a que muchos guaracinos se fueran. Yo no justifico, porque se debieron quedar, claro, ¿no? Y compartir nuestro destino, nuestros esfuerzos por reconstruir nuestra ciudad. Pero abandonaron, se fueron, ¿no? Y eso también dio lugar a que los lotes se adjudicaran a personas que no eran del lugar. Sí. Entonces, por eso es de que ya los guaracinos netos no sienten a la ciudad como suya, ¿no? No la reconocen, ¿no? Yo recuerdo, Nelly, para el año 1970, estaba en el sur del país. Yo llego a Huaraz en octubre del año 70, los primeros días de octubre. Yo encontré una ciudad totalmente destrozada, como que ha caído una bomba. Así y todo es. había destrozado. Así es. No había nada, ni una casa por el centro, ¿no? Salvo el andauro que quedaba por allí y la cúpula de la catedral que todavía todo estaba destruido. Entonces, he visto un poco el reconstruir de la ciudad en estos 53 años, ¿no? Efectivamente, CRIRSA, que inicialmente se instala en Lima, luego por la presión de la gente y la sociedad científica peruana, tuvo que trasladarse aquí a la zona y se empieza la reconstrucción. Hubieron buenos proyectos, como lo has recordado. Sin embargo, hubo esa oposición y la más saltante fue pues de que les quitaban. La gente tenía más o menos 400, 500 metros cuadrados en sus viviendas y se les reducía a 200 metros y encima tenían que pagar y con un molde no acorde a la tradición de cada familia. Se habían acostumbrado a una tradición. Así es. ¿No? Entonces ya no tenías espacios pequeñitos. Antes casi la mayoría de las casas tenían su huerto. Pero Guido, algunos ya lograron, algunos hermanos o familias lograron conseguir justamente la acreditación de esos terrenos juntos. Por eso es que hay varias familias de aquí en Huaraz que tienen casas juntas. Ajá. ¿No? Una ciudad pues costeña, ¿no? Claro, sí, en plena sierra, sí, ¿no? sí. Era totalmente pues Distinto, ¿ya? no acorde a nuestras condiciones Idiosincrasia. geográficas, idiosincrasia, costumbres, ¿no? Y en el momento que se construyeron estas casas tipo modelo en los barrios Casas de interés social. de interés se social, llamaron, yo ¿no? recuerdo a mí me ofrecieron, ¿cómo se llama? Porque la gente no quería ir a vivir. No, que sí, y te así. ofrecían las casas, venga, Luis. ¿Por qué no había yo gente? no Claro. soy damnificado, no puedo, por eso Sí, que no. pero te agradecemos tu presencia, porque nos has dado muchos aportes y los sigues dando, ¿no? Bueno. Yo siempre me quejo de la gente que huyó y de la gente extraña que vino a ocupar nuestro suelo, ¿no? Pero hay gente que hay que reconocer sus aportes, como el caso tuyo, Guido, ¿no? De quien yo particularmente he aprendido mucho como regidor que has sido, como especialista en turismo y ahora como periodista, ¿no? Que continúas con la labor del Centro Federado, ¿no? Ahí seguiremos Hay batallando. personas a las que sí hay que reconocer, por ejemplo Manuel Vice, que siendo figurano Sí, así no es. sale nada digno. Julio César Sotelo fue el Julio robo. César Sotelo, que dio a conocer al mundo con sus lindas postales, ¿no? Y entonces esto fue un atractivo para los viajeros de conocer nuestros nevados, ¿no? O sea, hubo un desarrollo del turismo a tal punto de que nos convertimos en segundo destino turístico después del Cusco. Claro. Pero
Ahora se ha perdido eso. Ahora, Huaraz porque no hay productos turísticos. Huaraz recupera un poco su presencia en el escenario nacional con la inauguración de la carretera entre Pativilca y Caraz. Porque antes para venir a Huaraz era un viaje de casi todo un día. Así es. Casi todo un y día. Teníamos gringos, ¿no? Claro, empolvados. Sí. Entonces, justamente a eso quiero llegar, cómo se valora el poder de la comunicación. Claro. ¿no? Nos quedamos aislados del resto no solamente del mundo, sino del Perú. Y quienes hicieron una labor muy fructífera, Rolando Tarazona, que las nombraba, y Vicky Ramos, que eran radioaficionados. Ajá. Y ellos daban a conocer pues la tragedia que estábamos viviendo, y gracias a eso nos llegó la ayuda internacional, ¿no? Para tal magnitud de la tragedia también hubo una magnitud de ayuda humanitaria. O sea, la tragedia local obtuvo un carácter internacional. Eso no hay que olvidarnos, y que eso nos dio también el título de Capital Internacional de la Amistad. Claro, yo he visto toneladas llegaban de apoyo, pero también muchas se perdió también que en no el camino. Que no se ha administrado bien, porque justamente se formaron esas instituciones para administrar no solamente la parte material que nos venía, la económica. Claro, la Junta de Asistencia Nacional, me parece, no la JAN. Países que nos habían donado dinero, ¿no? Claro. Por las colectas que hacían en sus naciones, ¿no? Entonces eso es una pérdida también, ¿no? Entonces, pero también hubo, se crearon buenas instituciones, como por ejemplo, INAIGEM, que se convirtió pues en un centro de estudios y de investigación, ¿no? Investigación, por ejemplo, de la producción ganadera, de la reforestación en Catac, ¿no? Ya no solamente con el sistema de inseminación artificial, sino con ¿cómo se llama? Eso de los, ay Dios, no se me va la palabra. La introducción de ¿óvulos? De ganado. Sí, ¿no? Sí. Y que hasta ahora sí. Ganado mejorado. Claro. Sí, como... Bueno, pero ahí habría que también hacer un análisis, ¿no? ¿Valió la pena entonces de repente hasta cierto punto padecer de todo esto que hemos vivido en el 70 con el terremoto y todo eso para hacer un cambio, ¿no? De alguna manera trajo ese cambio, ¿sí? No todo fue negativo. Por ejemplo, se mejoró la carretera de Pativilca, ¿no? Claro. Se puso en funcionamiento nuestro aeropuerto, que por cierto hasta ahora merece ser mejorado, ¿no? Ampliar Pero hay algunas cosas en las que no hemos podido avanzar de repente, profesora Nelly. Siempre hemos mencionado aquí en el programa que antes del 70, Ancash, por ejemplo, era el segundo productor a nivel de maíz, a nivel de papa, hasta primer productor algunas ocasiones, ¿no? Han pasado los años y en vez de avanzar hemos retrocedido. Eso me recuerda, Pilar, al proyecto de cadenas productivas de CARE, que fue muy bueno y que lamentablemente ahora no continúa, ¿no? Y que ojalá los que han sido beneficiarios de ese programa hayan recogido la capacitación, ¿no? Para que, por ejemplo, ahí se formaban comités de gestión integrando mujeres, ¿no? Y también el buen manejo de los créditos, ¿no? Y se demostró que las mujeres éramos las mejores pagadoras, ¿no? No había tanta morosidad con las mujeres, ¿no? Y también podemos decir que Huaraz, como capital, se convirtió en el primer modelo de descentralización. Claro. Y que no lo hemos aprovechado por la falta de líderes, ¿no? Falta de líderes que continúen este proceso de descentralización, y también porque no había una descentralización financiera, pues, ¿no? Era endeble por aquel entonces. Yo recuerdo haber llegado a trabajar en la Junta de Obras Públicas de Ancash, que se reunía a través de un directorio, pero era muy pequeño, en algunas regiones mucho más grandes y con mayor presencia política. Tenían unas corporaciones, corporaciones departamentales de desarrollo. Acá se había creado una junta y que luego posteriormente dio pues paso a este ministerio, porque fue un ministerio. CRIRSA tenía ese rango ministerial y así fueron creciendo las cosas. Así Entonces eso ha posibilitado
ver ya la parte de mejora, la carretera, que fue por el año 75, 76, creo que se inaugura, y por allí nomás ya llega también la creación de la universidad, porque fue el 78 con Morales Bermúdez, un anhelo ampliamente esperado por la población, ¿no? Una universidad creada por el pueblo. Creada por el pueblo. ¿No? Y bueno, y se le arrancó en la Plaza de Armas a Morales Bermúdez, ¿no? Después de más de 80 años de lucha. Claro. ¿No? Y bueno, también quería referirme al Foro Agua Santa, que fue otro de los eventos muy importantes, donde se hablaba no solamente de la cantidad de agua, sino de la calidad de agua, cómo debería usarse no solamente para la agricultura, para el riego, para consumo humano, inclusive hasta para los ritos religiosos. Claro, ¿no? La Corporación Peruana del Santa funcionaba antes del sismo, ¿no recuerdo? Antes del sismo, claro. Sí. Bueno, después los grupos culturales, no hay que olvidarnos, que fueron formados por una generación bisagra, como en mi caso, ¿no? Bisagra en el sentido de que uníamos el pasado con el presente. Y se venía de un alto nivel cultural. Ancash ha producido muchos hombres en la cultura peruana, destacados periodistas. Yo me tocó la suerte de hacer una presentación de Aurelio Arnao. Uno fue senador de la República, trabajé después en el Congreso, fue uno de los más preclaros periodistas de este siglo, ¿no? Entonces, después ha habido otros más, ha habido buenos hombres inmersos en la cultura peruana. Sí, por eso con orgullo puedo decir de que la literatura ha sido un factor de cohesión, de integración y de desarrollo, ¿no? Otra cosa es de que, pese a nuestros esfuerzos, no se ha asumido la política cultural por los gobernantes. Pero nosotros como sociedad civil, sin presupuesto, hemos hecho mucho, ¿no? Se organizó 20 encuentros de escritores en las 20 provincias, ¿no? Sin tener presupuesto, sí contando con el apoyo de las municipalidades, pero que no nos daban el dinero, sino que ellos asumían, por ejemplo, la recepción, el hospedaje, ¿no? Pero no nos daban. Ahora, por ejemplo, ya es de moda que primero piden el dinero para hacer una actividad, ¿no? Y eso no es así, ¿no? Pero sin embargo tenemos todavía, hablando ya de este Huaraz moderno, de este Huaraz actual, un tema de una ausencia de un liderazgo, ¿no? La falta de ese liderazgo. ¿Qué pasó? A veces uno se pone a pensar y dice, son los rasgos del terremoto que influenciaron de repente en el tema el tema emocional, de repente en un tema psicológico, que no nos ha dejado hasta ahora superar y todavía lo tenemos en el inconsciente. Justo Marcos ya habla de eso, ¿no? Del colapso que significó este hecatombe, un colapso no solamente del sistema ecológico, sino colapso psicológico, colapso social, colapso cultural, colapso económico, ¿no? Entonces, hasta ahora no se atiende la salud mental. Efectivamente hubo etapas, ¿no? Para la recuperación. La primera etapa fue lo que hablé al inicio, la supervivencia, ¿no? La supervivencia, claro. Además estábamos preocupados de cómo vivir en esos momentos. Luego viene la etapa de buscarnos unos a otros, de buscarnos entre familiares, entre amigos, ¿no? Pero eso dura poco. Y luego la tercera etapa, que era el afán de organizarnos y de salir adelante ya como grupo, ¿no? Pero viene la desilusión, viene el desencanto, y ahí se queda, ¿no? Entonces tienes razón, Pilar, de decir de que esto es un factor psicológico. ¿Cómo permitimos que se dinamitara los restos de nuestra catedral? Que quedaron bien, ¿no? Y que hubiera sido un símbolo, ¿no? Hasta ahora, pero al contrario se ha convertido en un símbolo de la desorganización, de la improvisación, ¿no? Lo volaron a dinamitazos, ¿no? Y eso nos duele, pues nos sacude hasta ahora, ¿no? Eso no se debió permitir, pero posiblemente estábamos pues aletargados, ¿no? Sí, nuestra sociedad en el transcurso de estos últimos 50 años ha vivido una etapa de desinterés por la población. Así es. No hemos caminado a un ritmo que debiéramos estar. Mucho más aún en estos últimos 15 años, donde ha habido cantidad de recursos económicos y que no sabemos reclamar, no sabemos exigir, no sabemos elegir alcaldes, no sabemos elegir gobernadores, no sabemos elegir congresistas de la República, no es posible. Entonces, es por ello 15.500 millones que se han esfumado en los últimos 15 años.
No hay una sola obra que digamos, sí, pues ahí está el producto del canon. Con excepción del Estadio Rosas Pampa, que fue sobrevalorado, no tenemos ninguna otra obra más que nos llene de orgullo y satisfacción. Sí, y continuando con las comunicaciones, frente a la destrucción del ferrocarril, ¿no? Pero Eso ahora fue tenemos terrible. la carretera Casma-Huaraz, que también se construyó pues con mucha dificultad, ¿no? Sí, con sí. mucha oposición de muchos pobladores, como hasta ahora sigue esa oposición, ¿no? De que no querer tener obras de desarrollo, Así es. ¿no? Y no comprendo, porque con qué facilidad buscan argumentos para oponerse, ¿no? Pero no hay argumentos para facilitar. Y muy bien has dicho, la gran culpa lo tienen pues los gobernadores, ¿no? Gobernadores de ese momento, presidente regional, consejeros, regidores, ¿no? Solamente se deja al alcalde. Nos queda poco tiempo, Nelly, 5 minutos. ¿Qué sueños grandes aún tiene Nelly de ver transformado a este Huaraz? Bueno, el sueño que tengo es de que se forme ciudadanía, que se ha perdido, ¿no? Nosotros, yo vengo de una generación anterior. Somos del siglo pasado. Así es. Son 2 siglos, ¿ah? Donde Somos de 2 nosotros siglos. mismos hacíamos la limpieza de nuestra Sí. ciudad. Sacábamos el quicuyo, ¿no? Yo recuerdo que mis abuelos me mandaban a la calle con un clavito, ¿no? Ajá. Para sacar el quicuyo. No esperábamos que la autoridad lo haga. Ahora se deja que todo lo haga la autoridad, y no es así, ¿no? La autoridad es nuestro representante, pero los verdaderos mandantes somos nosotros, Claro. ¿no? Y eso no se recupera, pues si hay un mal gobernante tenemos la potestad de quitarle nuestra confianza, y no lo hacemos, ¿no? Se formaron comités de vigilancia, es cierto, pero fueron mal llevados, ¿no? Entonces ese es mi sueño, ¿no? De que la sociedad civil recupere ese poder, ¿no? De que vigile, no que fiscalice, sino que vigile, que es una cosa muy distinta, ¿no? No es oponerse a todo, sino que sea propositiva, presentar propuestas de proyectos, de obras, en fin, ¿no? Y no es solamente pues vigilar en el dinero, ¿no? Es vigilar otras Claro. cosas, inclusive actitudes de los funcionarios, ¿no? Cabría la esperanza de volver a soñar con ese ferrocarril que nos una, no solamente ya entre la costa y esta parte central, sino con la selva, Con ¿no? la selva, Ese ¿no? ferrocarril, ver el callejón de Está Guaydas, pendiente ese sueño, ver el ¿no? callejón de Guaydas, que es hermoso, plagado de teleféricos, Así es. ¿no? Y que miles de visitantes por la cercanía al mercado principal del Perú puedan venir aquí los fines de Qué semana bonito sería. con hermosa carretera, buen aeropuerto, Un sistema de terminal teleféricos, terrestre. un gran terminal terrestre, ¿no? Y el manejo del tratamiento de los residuos sólidos, que lo pueden hacer conjuntamente las dos municipalidades, no por separado, ¿no? Ese es mi sueño, de ver nuevamente Huaraz ordenado, limpio, saludable, como era antes, ¿no? Pero por el esfuerzo de sus propios hijos, no esperando todavía que las autoridades lo hagan. Y no ser dependientes de la minería. Nosotros somos conocidos en el país por el canon minero que recibimos, por las regalías, pero no debemos estar dependientes solo de ese ingreso, sino generar nuestro propio progreso, que para mí está en la agricultura. No tiene por qué estar divorciada la agricultura de la minería. En Cajamarca, por ejemplo, se han unido las dos cosas, agricultura y minería. La minería apoyando a la agricultura, ¿no? Y la agricultura creciendo con el apoyo de esa minería. Eso es lo que falta acá, no solamente es oponerse a la minería, ¿no? Porque no podemos negar nuestra tradición minera, pues. ¿no? Claro, yo noto, Nelly, que el gran problema está en que pensamos en pequeño. Es pequeño, así No es. pensamos en grande, no hay sueños grandes. Guido, lo que pasa es que nos hemos acostumbrado al facilismo. A recibir nada Con el más. canon minero en San Marcos, lo escuchamos la semana pasada en el foro que se desarrolló del canon minero. Se habla y lo sabemos todos, San Marcos es uno de los distritos más millonarios del Perú, pero ¿en No qué ha cambiaron avanzado? nada. Simplemente se han dedicado a distribuir parte de ese canon minero en su plan H, que le llaman, donde trabajan haciendo la limpieza de 6 a 8 de la mañana y después se olvidaron. Y cuando tú Bueno, buscas pero una ahora mano de obra, cada campesino tiene su camioneta 4x4. pero eso no es desarrollo, pues. No, eso no es Cuando tú desarrollo. vas y buscas una mano de obra, por ejemplo, como antes, para que apoyen la agricultura de repente, o nos apoyen, ¿acaso encuentras?
no encuentras. No se Entonces, encuentra, ese sí. facilismo, ese asistencialismo le hace tremendo hace daño, daño, y nos eso hace daño. nos tara hasta cierto Es punto, que no tenemos nos que permite construir avanzar. lo que siempre hablamos, Pilar, de esa visión de desarrollo, ese sueño común. Tenemos que buscar en la población, insertarnos todos en un sueño común de Así grandeza, de un Huaraz diferente, en el que todos confluyamos en ese mismo esfuerzo, en ese mismo camino. Y bueno, pero aquí cada quien va por su lado. Nos falta una visión, eso también es el problema, desde el mismo gobierno regional que no promociona hacia dónde Sí. vamos, qué queremos, qué buscamos, cómo crecemos. Nos hace mucho daño las elecciones y elegir pues a partidos, no a personas que van a luchar por el interés común, ¿no? Clubes electorales se forman. Sí, por ejemplo, se me fue la idea, se facilitaron las invasiones Sí. solamente por conservar su electorado. Así es. Eso nos ha hecho mucho daño. Entonces necesitamos nosotros conocer cómo es nuestra realidad geográfica para adaptarnos a ella, ¿no? Y no luchar contra ella. Tomar una conciencia, creo yo, profesora Nelly, ya finalizando, cada uno de nosotros nos falta eso, no hemos aprendido estas lecciones 53 años después del sismo. El INDECI se creó en 1972, 72, sin embargo a la fecha no tomamos en Así serio es. los simulacros que se desarrollan. Los simulacros se hacen, pero sin, como digo, no hay la repercusión que debería tener, ¿no? El aprendizaje que nos debería dar, porque se hacen en forma muy centralizada y todo, por ejemplo, no se hace pues en tiempo real o con las Es muy circunstancias teatralizado. Muy Claro, y Ya, hay por que ejemplo, recordar- los camiones ya están listos, ¿no? Como si eso va a ocurrir. Sí. ¿No? Las cartas ya están listas. Sí. ¿no? Hay que tener No. presente algo. ¿Cuál fue el objetivo por el que se creó el INDECI? No se está cumpliendo con ese objetivo Así es. principal, ¿no? Porque se habla, por ejemplo, de que se debería de preparar a la gente ya con el tema de las alarmas y todo eso bien ordenado, bien establecido, pero hasta ahora no lo El tenemos. sistema de emergencia familiar, Exacto. ¿no? Que todo poblador debe saber, ¿no? Ahora, por ejemplo, recuperar la sabiduría milenaria de las construcciones, de los materiales de antes, ¿no? Por ejemplo, antes se construían las pirámides truncadas, que era una forma efectiva, ¿no? Contra los sismos. Las xícaras, o sea, las canastas con piedras, ¿no? Que aminoraban pues el movimiento sísmico, ¿no? Y también los techos de paja. Solamente había techos de piedra en los monumentos, en los templos, ¿no? Había techos de paja de manera que no había tanta mortandad como... Y allí está fallando nuestra universidad, porque La ya universidad. casi a 40 y tantos años, lleva a cumplir 50 años de creación, no ha sabido reorientar ese camino. Sí. Yo he visto, por ejemplo, todo el sur de Chile, las construcciones son de maneras pentagonales, hexagonales. Yo me Así preguntaba es. por qué. No me dice para atraer el sol, porque todos tienen termos solares. Ajá. Y no hay energía, y todo es con energía solar. Sí. En las unidades campesinas. Así es. Entonces, eso, por ejemplo, acá no se trabaja. La universidad ha hecho un convenio de antes, no sé si existirá ahora, ¿no? Con el Colegio de Ingenieros y con la UNI, la Universidad Nacional de Ingeniería, para ver, por ejemplo, aspectos como de la macrozonificación, microzonificación y dotar pues de cierta infraestructura antisísmica. No sé los resultados y desconozco si este convenio todavía sigue. Entonces el otro mal son los colegios profesionales que solamente trabajan al interior, ¿no? Pero no se proyectan haciendo un servicio social. Y también tener en cuenta nosotros como pobladores, cuál es nuestra realidad. Nosotros tenemos 4 quebradas, ¿no? Y unas están activas y en cualquier momento también las que no están activas se pueden activar. Por ejemplo, Cojup, Yaca, Iquehuanca, Chaya. Eso lo debemos conocer todos, ¿no? ¿Y la prensa? ¿Cuál debe ser el rol de la prensa? El rol de la prensa pues es crear primero opiniones favorables, ¿no? A todos los cambios razonables que pueda haber, ¿no? Y ser, como había dicho al principio, dar noticias edificantes que nos cohesionen, que nos unan, que nos lleven al interés común y a la meta que queremos. Pero ahora lamentablemente el periodismo, en lugar de unirnos, nos desune, ¿no? Está más como un factor de pugna, de Enfrentamiento, lucha, ¿no? Y no, pues, no crea una opinión A favorable, veces el ¿no? personalismo y los intereses son Así los es. que de alguna forma dominan, ¿no? al ser humano.
Profesora, en verdad importante esta conversación con usted en esta mañana, un poco reflexionando sobre lo que fue el sismo y también sobre las tareas que nos tocan nosotros como huaracinos, como pobladores, asumir, ¿no? En el tema del compromiso y la responsabilidad. Seguir participando, ¿no? De repente ya nosotros que ya estamos en la tercera edad, no podemos aportar el 100%. Pero todavía podemos hacer participación ciudadana. Y hay mecanismos para ello. No está la vigilancia ciudadana, está el presupuesto participativo, que lamentablemente ha perdido la importancia que tuvo al principio, ¿no? Y lamentablemente no se priorizan las obras, pues no es una lucha ahí, ¿no? De cada quien que gane, ¿no? Ahora sí, el tiempo nos ha ganado, Nelly. Muchísimas gracias. Ha sido un placer haber dialogado y un honor haber dialogado contigo el día de hoy, una maestra de maestros, que eso es lo más importante, escritora que recoge todas las fuentes de nuestra idiosincrasia y de los sueños que tenemos y sobre todo aún con esa fuerza de seguir siendo parte de la sociedad civil en cuanto a organización la llama. Gracias. A ustedes las gracias. Muchas gracias. También para pedirles de que sigan formando esa cultura de la prevención, no que no la cumplimos. No, muchas gracias. Y otra cosa importante que me estaba olvidando es de que también nosotros hemos logrado a nivel de municipalidad la creación del fondo editorial, ¿no? Para publicar obras más que nada de rescate, no será obras de actualidad, obras de rescate. Has nombrado muchos escritores de antes, que eran verdaderos escritores con vocación de servir a la población, ¿no? Muchas gracias. Guido, gracias, nos vamos, buen fin de semana, será hasta el próximo sábado, Dios mediante. Con otro importante tema. Muchísimas gracias.